Capítulo 1965. La transformación del abismo. Apenas pudo usar el milagro de la vida para aliviar sus heridas, y Yunche se sentó con los ojos cerrados, tomándose un largo tiempo para meditar y descansar su alma. En su estado actual, no debería usar su poder de alma de nuevo, pero no podía esperar más. Su conciencia se movió rápidamente por su mar del alma, y finalmente, en un rincón lejano, encontró la sombra negra que había olvidado durante tanto tiempo. En aquel entonces, cuando recibió por primera vez la sangre de la emperatriz Diablo, su corazón estaba lleno de odio, toda su voluntad había sido buscar el poder suficiente para vengarse, y apenas le habían importado o sentido curiosidad por los grandes secretos y peligros ocultos mencionados por la emperatriz Diablo. En aquel momento odiaba el hecho de que todos los reinos no pudieran ser destruidos, así que ¿qué le importaban los secretos o los peligros ocultos? Por lo tanto, no dejó una huella profunda en su voluntad. Cuando abandonó la región norte, no alcanzó la cima de su calamidad de la oscuridad eterna hasta que mató a Lonbai. Después de eso, deliberadamente no volvió a cultivar calamidad de la oscuridad eterna, ya que era difícil mejorar su cultivo después de alcanzar la gran finalización, y solo podía confiar en el ajuste natural entre la calamidad de la oscuridad eterna y su cuerpo y alma. Esperaba que fuera un proceso extremadamente largo, quizás miles de años, o incluso decenas de miles de años. Después de todo, ese era el poder principal de un antiguo emperador diablo. Pero, después de cultivar el último manual del cielo que desafía al mundo, en solo 6 meses, la calamidad de la oscuridad eterna había encajado perfectamente con él. Desde entonces, había sido capaz de usar la calamidad de la oscuridad eterna como si fuera suya. Solo que para entonces, ya era el emperador Yun, y ya no había ninguna amenaza para él. Y como su voluntad estaba tan llena de odio, no le importaban las palabras de la emperatriz Diablo, de la aniquilación celestial en su sangre de origen, así que nunca las recordó en todos estos años. Ahora, con la repentina crisis y la inmensa presión de su alma, finalmente recordó la voz de Jie Yuan inscrita en la sangre del emperador Diablo. Un gran peligro oculto. Yunche tuvo un profundo presentimiento de que el peligro oculto al que se refería Jie Yuan en aquel entonces era muy probablemente el abismo. ¿Podría ser que ella había predicho este día? El nivel del alma de la emperatriz Diablo de la aniquilación celestial era muy alto. La oscuridad del alma estaba claramente presente en el mar del alma de Yunche, pero no había ni el más mínimo indicio de su presencia, y Yunche nunca había sido consciente de su presencia en todos estos años. Reuniendo sus fuerzas, Yunche lo tocó con el poder de calamidad de la oscuridad eterna. En un instante, la oscuridad se dispersó y la emperatriz Diablo de la aniquilación celestial apareció en el mar del alma de Yunche. La visión de Jie Yuan, aunque era solo una figura que pronto se disiparía, hizo que el alma de Yunche se estremeciera. Unas pupilas más oscuras que el abismo, un rostro terrorífico cubierto de marcas aterradoras, un aura más pesada que los cielos, harían que cualquiera se enfrentara a ella con miedo y temblor. Pero Yunche sabía mejor que nadie que bajo su aterrador exterior, bajo su infame reputación de emperador diablo, había un cálido, suave e incluso puro corazón diablo. Solo cuando se vio obligado a ir a la región norte, se dio cuenta poco a poco de que, antes de que ella se fuera, le había dejado muchas ayudas, y que realmente entendía algunas de las largas palabras que ella había dicho una vez. Sin embargo, ya no pudo agradecerle. La figura de Jie Yuan en el mar de las almas abrió sus ojos de diablo y habló lentamente. Yunche, el hecho de que nos encontremos de nuevo significa que has cultivado con éxito la calamidad de la oscuridad eterna al máximo, así que naturalmente estás en la cima del mundo. Por lo tanto, también debes soportar algunas verdades pesadas. El mundo actual es extremadamente delgado, las leyes son extremadamente frágiles, y es como dos mundos muy diferentes en comparación con la era de los dioses. La batalla entre los dioses y los demonios parece haber llevado las leyes al caos y al colapso, pero la energía del caos primordial no habría disminuido hasta tal punto. El aura de un mundo debe estar siempre en equilibrio, para que pueda seguir fluyendo a través de las eras. En resumen, las palabras de Jie Yuan significaban que la cantidad total de energía en un mundo debería permanecer sin cambios a través del tiempo. Por conocerlo como emperador diablo, esto era el sentido común más básico. Pero la verdad era que este mundo, en el que innumerables dioses verdaderos y dioses diablos habían existido alguna vez, había decaído hasta el punto de que los semidioses podían sacudir el mundo con su aura.
El espacio y el orden eran tan frágiles que se estremecían y desmoronaban bajo el poder de un semidios. Y solo había pasado 1.000.000 de años desde que dejó el caos primordial. Hye Yuan continuó. La energía del caos primordial no habría desaparecido por nada, la única posibilidad era que se hubiera desbordado en otro lugar. Inicialmente, pensé que bajo la influencia de la batalla de los dioses y los diablos, habían aparecido brechas invisibles en los muros del caos primordial, haciendo que la energía del caos primordial se derramara y disipara a través de esas brechas. Esa es la única explicación que se me ocurre, la única posibilidad. Pero, al poner un pie en la actual región divina del norte, percibí de repente un flujo anormal de aura oscura. Entre los 4 grandes emperadores diablo, la fuerza de Hye Yuan no era la más fuerte. Sin embargo, lo que poseía era la forma más primordial y pura de la oscuridad. Su afinidad y dominio del poder de la oscuridad era el mayor de todos los tiempos. Debido a esto, su percepción de la oscuridad era sin duda la más aguda. Una vez me dijiste que el territorio de la región divina del norte se estaba reduciendo. Aparentemente, esta energía de la oscuridad que se dispersa silenciosamente es la causa principal. Seguí la dirección de la oscuridad y descubrí que finalmente se estaba derramando en el reino de Dios del comienzo absoluto. Después de entrar en el reino de Dios del comienzo absoluto, todo fluyó hacia el abismo de la nada. Durante la batalla de dioses y demonios, el orden y las leyes del caos primordial se habían derrumbado por completo, y la energía del caos primordial fluyó toda hacia el abismo de la nada, donde las leyes se habían agrietado. Todo esto había informado claramente por la voluntad de la diosa ancestral. Y Hye Yuan, con su extrema sensibilidad a la oscuridad, había descubierto esta misma verdad en la era actual. En este momento, la figura de Hye Yuan liberó repentinamente una extraña luz diablo, que luego extendió una imagen blanca grisácea en el mar del alma de Yun-che. En la imagen, Hye Yuan estaba de pie flotando en el aire, mirando hacia abajo. Sobre ella estaba la cúpula gris del reino de Dios del comienzo absoluto, y bajo sus pies estaba el majestuoso abismo de la nada, como una boca diabólica feroz y furiosa que quería devorar todo. El abismo de la nada obviamente ha sufrido algún tipo de transformación. La voz de Hye Yuan retumbó. El aura del caos en el mundo actual ha dejado básicamente de filtrarse, y se ha alcanzado un nuevo equilibrio. Lo único que sigue escapando es la energía de la oscuridad. La razón es que la mayoría de los seres de la oscuridad del mundo actual se han visto obligados a reunirse en un solo lugar, lo que ha provocado que la concentración de energía de la oscuridad en la región divina del norte sea demasiado alta y, por tanto, siga fluyendo hacia el abismo bajo la influencia de la transformación del abismo de la nada. Ahora que estás en la cima del mundo, es natural que los practicantes profundos de la oscuridad ya no necesiten estar aprisionados en la región norte, y la huida de la oscuridad ha cesado gradualmente. ¿Y qué clase de terrible transformación ha sufrido el abismo de la nada, que sigue devorando la energía del caos primordial? En este punto, la mente de Yun-che se había enfriado rápidamente. El gran peligro del que había hablado Hye Yuan era, en efecto, un asunto del abismo. Pero no era diferente de lo que la voluntad de la diosa ancestral le había dicho. Al final de la guerra de dioses y diablos, cuando la voluntad de la diosa ancestral descubrió los cambios en el abismo, este ya se había desprendido de las leyes que ella había establecido, por lo que estaba fuera de su control. En ese momento, solo tenía su voluntad, pero ningún poder o existencia concreta, por lo que no podía determinar qué había pasado con el abismo cambiado y cuáles serían las consecuencias. Fue este peligro imprevisible el que la hizo elegir renacer después de 1000 vidas. En ese momento, su voluntad no podía decir que había aparecido un mundo de vida bajo el abismo transformado, donde había estado el mundo de la destrucción. Aunque Hye Yuan, 1.000.000 de años más tarde, había descubierto el cambio en el abismo, no podía decir lo que era. Por supuesto, no podía decirle qué hacer. Al ver que las expectativas de Yun-che se desvanecían, la mirada de Hye Yuan bajó y su voz se hizo más profunda. El abismo de la nada reducirá a la nada cualquier cosa que caiga en él. Es una fuerza destructiva que ni siquiera Nisuan y yo podemos entender. Nisuan y yo hemos estado cerca del abismo de la nada innumerables veces en nuestras vidas, y como emperador diablo y dios de la creación, cada vez que nos hemos enfrentado a él, hemos sentido una sensación de pánico recorrer nuestra alma. Esa aterradora sensación nos advierte que si caemos en él, incluso como emperador diablo y dios de la creación, seremos destruidos hasta la nada.
Pero ahora, ante el abismo, ese sentimiento de pánico se ha vuelto muy débil. Lo que golpea el alma, en cambio, es un malestar. Podría ser. Pareció murmurar, que el poder destructivo del abismo, originalmente extremadamente puro, haya cambiado de alguna manera debido a la afluencia de la energía del caos primordial. O tal vez la raíz de la transformación del abismo es la transformación de estas fuerzas destructivas. Mientras la voz resonaba en el abismo de la nada, Hye Yuan se sumió en un largo silencio, y de repente hizo un movimiento que conmocionó el alma de Yun Che. Su cuerpo de diablo se hundió y se precipitó en el abismo de la nada. La luz se atenuó violentamente, y el cuerpo de Hye Yuan ya estaba en el dominio prohibido del abismo, que él sabía que nunca debía tocar. La percepción de Hye Yuan fue claramente transmitida al alma de Yun Che a través de la marca de alma que había dejado. Una ley extremadamente especial e inescrutable de poder que todo lo consume surgió instantáneamente de los alrededores, acompañada de una poderosa fuerza demoledora, como si una mano invisible hubiera salido de la oscuridad para arrastrarla al fondo del abismo sin fin. El ceño de Hye Yuan se arrugó, y lo que se agitó en su alma no fue miedo, sino una profunda confusión y sorpresa. Porque ni el poder devorador ni el poder desgarrador la amenazaban en absoluto. El abismo de la nada, tal y como ella lo conocía, era un lugar en el que incluso un dios verdadero caería en la nada, y no había posibilidad de sobrevivir. Pero la fuerza que se abalanzó sobre ella era lo suficientemente débil como para no suponer la más mínima amenaza para un dios verdadero. La percepción que le llegó a Yun Che casi al instante le convenció de que tal nivel de poder omnipotente no podía ni siquiera suponer una amenaza sustancial para él. Pero la fuerza de la grieta era inmensa para él, casi irresistiblemente enorme. A medida que Hye Yuan caía, tanto la fuerza devoradora como la fuerza de desgarro se amplificaban rápidamente, y en unos momentos, la fuerza de desgarro era ya tan aterradora que Yun Che no podía liberarse, incluso con toda su fuerza. El cuerpo diablo de Hye Yuan seguía hundiéndose extremadamente rápido. 10 respiraciones. 100 respiraciones. Media hora. 1 hora. 3 horas. Con cada minuto de descenso, el poder devorador y destructivo que atacaba a los alrededores se hacía más fuerte, aunque aumentaba con bastante lentitud. En cambio, la ya aterradora fuerza desgarradora continuó aumentando, y muy pronto, se volvió tan aterradora que los sentidos de Yun Che fueron incapaces de soportarla o entenderla. Finalmente, en un momento determinado, el cuerpo de Hye Yuan se ralentizó gradualmente y finalmente se detuvo. No había luz, ni sonido, ni materia. No había espacio intacto, solo fragmentos y vórtices de espacio. La percepción más clara era la fuerza destructiva que venía de todas partes y la fuerza desgarradora que era demasiado fuerte para que cualquier palabra pudiera describirla. El cuerpo de Hye Yuan seguía mostrando pequeños rasguños, pero eso es todo. Incluso después de caer tan profundo, el poder aquí fue incapaz de infligir una sola herida sustancial en él. Pero la fuerza de desgarre era ya tan fuerte que no pudo evitar tener miedo. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de llegar al final del abismo, o si tenía un final. Pero si seguía avanzando, mientras la fuerza desgarradora continuaba intensificándose, una vez que fuera demasiado grande para que ella pudiera resistirla, entonces caería para siempre. Todavía había demasiados asuntos pendientes en el mundo como para arriesgarse. Con una ráfaga de luz diabólica, el cuerpo de Hye Yuan se elevó en el aire y luchó contra la aterradora fuerza desgarradora del abismo. La velocidad no fue menor que la del descenso. El sonido devorador del abismo de la nada resonó con el trueno de los 9 cielos. Cuando la escena se desvaneció y volvió a abrirse, Hye Yuan estaba en el cielo del abismo de la nada. El abismo de la nada que habría reducido todo a la nada, la emperatriz diablo de la aniquilación celestial había caído durante 3 horas pero regresó sana y salva. Yun Che pudo ver claramente que el poder del abismo de la nada ya no era tan aterrador, que incluso la parte más profunda de la caída de Hye Yuan no pondría en peligro su vida tan rápido. Lo que era realmente aterrador era la fuerza de aplastamiento. El abismo se había transformado hace mucho tiempo. Es decir, aquellos seres y criaturas muertos que han caído en el abismo de la nada, activa o pasivamente, en toda la historia del reino de Dios, no han sido aniquilados en la nada al principio, sino que han sido arrancados por una fuerza irresistible hacia el abismo cada vez más profundo, sin posibilidad de retorno. Capítulo 1966. Mar de niebla, tierra de la vida, tierra pura.
Hye Yuan permaneció en el cielo sobre el abismo de la nada por un largo, largo tiempo antes de finalmente irse. La imagen se disipó, y la sombra de Hye Yuan en el mar alma de Yunche abrió sus pupilas demoníacas de nuevo. Hace mucho tiempo, el abismo de la nada también era intocable para mí y Nisuan. La voz de Hye Yuan resonó. Y el abismo hoy, como puedes ver y sentir, su poder destructivo se ha vuelto extremadamente débil. Tan débil que, por no hablar de los dioses y los demonios, puede que ni siquiera sea capaz de devorarlos y destruirlos. Más del 99% del aura caótica del mundo actual se ha vertido en el abismo. Aparentemente, esta es la fuente del cambio cualitativo en el aura del abismo. El abismo mutado ha debilitado el aura del mundo del caos primordial en varios planos, lo que ya es una gran calamidad. Y no puedo juzgar con exactitud cuándo comenzó este cambio cualitativo y qué clase de golpe se ha ocultado durante estos largos años. Pero, estando en el abismo, he tenido una vaga inquietud. Cuanto más profundo caigo en él, más fuerte es el malestar. Esa fue la percepción del alma diablo de la emperatriz diablo. Incluso Hye Yuan podía sentir la inquietud, incluso si era solo un poco, era definitivamente un gran peligro para el mundo actual. Sin embargo, como puedes ver, hay una fuerza de atracción extremadamente poderosa en el abismo. Debe ser un campo de fuerza que ha existido en el abismo durante años y que no ha colapsado completamente como el poder de la destrucción. Con este campo en su lugar, incluso si el poder del abismo produjera algún tipo de mutación, no sería capaz de infestar el mundo actual. Espero que todo sea una preocupación mía. La imagen de Hye Yuan se desvaneció lentamente y pronto se desvaneció del alma de Yunche. El mar alma de Yunche se sumió en un largo silencio. Al igual que la diosa ancestral, Hye Yuan habló de su esperanza de que solo fueran sus preocupaciones infundadas. Sin embargo, menos de 10 años después de que Hye Yuan dejara el caos primordial, y solo un año después de que la voluntad de la diosa ancestral se hubiera silenciado, este problema oculto estaba ahora tan ansioso por salir a la luz. Solo había visto un pequeño rincón de este problema oculto, pero ya se sentía impotente hasta la desesperación. El gran secreto que Hye Yuan no podía revelar también se le había aclarado a Yunche. Había sentido la presencia de la voluntad de la diosa ancestral. Recordó claramente la conmoción de Hye Yuan cuando descubrió que podía tener tanto el poder profundo de la luz como el de la oscuridad. El único ser que podía superar la percepción de la emperatriz diablo era la diosa ancestral. Pero en ese momento, Hye Yuan no se atrevió a asociar la palabra diosa ancestral con él, sin importar qué. Sin embargo, cuando no se pudo encontrar otra posibilidad, más sintió el candado del destino atado al cuerpo de Xia Qingyue. Aunque no podía creerlo, tenía que entender que la diosa ancestral existía de alguna forma en este mundo entre el cielo y la tierra. Como emperatriz diablo creada directamente por la diosa ancestral, sin duda tenía una profunda admiración por la diosa ancestral que estaba arraigada en su vida y en su alma. Era imposible para ella mostrar cualquier falta de respeto o desobediencia a la diosa ancestral, o revelar cualquier secreto sobre ella. Al final, optó por aniquilar toda perseverancia, esperanza y resentimiento de sí misma e incluso de todo su clan a lo largo de los incontables años, enterrándose a sí misma y a su clan más allá del caos primordial para siempre, quizá porque la existencia de la diosa ancestral era la razón más importante. El tiempo, en un silencio casi aterrador, pasó en silencio. Un día, 2 días, 3 días. Finalmente, Yunche abrió lentamente los ojos. La formación se abrió y entró Qiwu Yao. Por fin te has despertado. Qiwu Yao dijo sin preocupación. Si no hubieras despertado, tendría que sacarte a la fuerza. Yunche sonrió débilmente y dijo: no te preocupes, solo pensé en algunas cosas claramente. En estos pocos días de silencio en su conciencia, sus heridas también se habían recuperado en gran medida por sí mismas. ¿Pensar claramente? Los ojos de Qiwu Yao mostraron una luz diferente mientras se sentaba lentamente frente a Yunche y miraba directamente a sus pupilas desde una distancia muy cercana. ¿Es cierto que has pensado claramente? Ante las pupilas diabólicas de Qiwu Yao, la mirada de Yunche no vaciló lo más mínimo. No respondió, sino que dijo: dime toda la información que has sacado de los restos de Mobeichen. Antes de eso, dijo Qiwu Yao, dime todo lo que sabes sobre el abismo. En una situación como esta, no hay nada que ocultar.
Yunche nunca había tenido la intención de contarle a nadie la verdad sobre la diosa ancestral, sobre lo que ocurrió a espaldas de Xia Qingyue. Qibu Yao también sabía que debía ocultar algún gran secreto, pero nunca había tomado la iniciativa de preguntar. Ahora, como ella había dicho, ya no había nada que ocultar. Tenía que combinar todos los mensajes para encontrar la delgada e imprevisible salida y la oportunidad de vivir. Sí. Con una breve vacilación, Yunche asintió. En ese momento, siguió la orden que le había dado la voluntad de la diosa ancestral en aquel entonces, empezando por la diosa ancestral que transformó el caos primordial y separó el mundo de la vida y el mundo de la destrucción, hasta el flujo de años. Desde la feroz batalla entre los dioses y los diablos, hasta el colapso de las leyes del abismo, y el renacimiento de la diosa ancestral, hasta la milésima reencarnación de la diosa ancestral, y todo lo relacionado con Xiao Lingxi y Xia Qingyue. Se lo contó todo a Qibu Yao, sin ninguna duda. Antes de la calamidad, había pensado que sería un secreto eterno conocido solo por él y por Elin. Luego le contó a Qibu Yao todo sobre el recuerdo que la emperatriz diablo de la aniquilación celestial había dejado atrás. Qibu Yao se sumió en un largo silencio, no hay duda de que, incluso con lo sabia que era, le llevaría mucho tiempo aceptar y digerir este terrorífico secreto. Es solo hoy que finalmente entendió la verdadera razón de todas las acciones irrazonables de Xia Qingyue, y finalmente entendió por qué Yunche sufrió tanto durante esos días que su alma estaba a punto de dividirse. El destino de Yunche, el destino de Xia Qingyue, fue forjado por la diosa ancestral. Era Xiao Lingxi. La razón por la que la diosa ancestral eligió renacer fue porque descubrió la mutación del abismo. También fue la razón por la que nacieron Yunche y Xia Qingyue, cuyo destino fue interferido posteriormente. ¿El abismo? En su momento tuve varias especulaciones, muchas de las cuales eran tan extrañas que me hacían reír de mí mismo. Pero nunca imaginé que la verdad era 1.000.000 de veces más extraña que mis más descabelladas conjeturas. Si la voluntad de la diosa ancestral no hubiera tomado la iniciativa de decirlo, aunque la emperatriz diablo y el dios de la creación estuvieran vivos, no habrían tenido forma de saberlo. Después de suspirar, sus ojos cambiaron gradualmente, convirtiéndose en una frialdad fantasmal. Los acontecimientos establecidos ya no eran tan importantes, por muy extraños que fueran. Combinando los recuerdos de los restos de Mobeichen con todo lo que Yunche había dicho, el abismo tomó una forma más completa dentro de su alma de diablo. El alma de semidios de Mobeichen era demasiado poderosa, además de que mi alma de diablo estaba muy dañada en ese momento, y solo cuando estaba a punto de disiparse, apenas logré captar algunos mensajes. Qibu Yao dijo. Estos mensajes, aparte de los recuerdos recientes de Mobeichen, son en su mayoría los conocimientos básicos del mundo del abismo. Yunche no habló, pero escuchó atentamente. Con palabras, Qibu Yao relató lentamente el mundo del abismo que se extendía en su alma. En el principio de los tiempos, el aura de la vida y el aura de la destrucción del mundo del caos primordial fueron separadas por la diosa ancestral, convirtiéndose respectivamente en el actual mundo donde florece la vida, y en el abismo donde solo se produce la destrucción. Demasiados largos años, unidos al impacto de las feroces batallas entre los dioses y los demonios, las leyes dadas al abismo por la diosa ancestral se desmoronaron gradualmente. El caos del mundo actual se derramó rápidamente en el abismo, mientras que el aura de la vida y el aura de la destrucción parecían sufrir una mutación similar a una neutralización. Con el tiempo, el aura del caos del mundo actual se volvió extremadamente delgada, y las leyes se volvieron inferiores y débiles. Por el contrario, el aura de destrucción del mundo del abismo decayó enormemente, y poco a poco, partes de él evolucionaron hasta convertirse en un espacio apenas viable. Sin embargo, el mundo del abismo está dominado por el aura de destrucción, e incluso con tanta aura de caos primordial vertida, el espacio que apenas puede sobrevivir sigue siendo extremadamente pequeño, menos de 1/1000ª parte del mundo del abismo. El abismo también está, como resultado, dividido en 3 mundos distintos. Estos son, el mar de niebla, la tierra de la vida, la tierra pura. Mar de niebla, tierra pura, Yunche dijo en voz baja con el ceño fruncido. Qibu Yao continuó. El aura de destrucción del abismo es llamada polvo del abismo por los seres del abismo. El polvo del abismo puede corroer el cuerpo, la vida e incluso el alma de un ser vivo.
Cuando el polvo del abismo es demasiado denso, forma una niebla de polvo, que llena el aire y forma un mar de niebla. El mar de niebla es tan grande que ocupa más del 99% del espacio del abismo. Cuanto más te adentres en el mar de niebla, más aterrador se vuelve el polvo del abismo, e incluso si un semidios se adentra en él, como si su visión y su sentido espiritual estuvieran paralizados por capas, se perderá fácilmente en él y nunca podrá salir hasta que se derrumbe y quede enterrado. Además, en el mar de niebla, también hay bestias del abismo que son criadas por el poder de la destrucción y se alimentan del polvo del abismo. Kibu Yao no sabía, por los restos de Mobeichen, que eran exactamente las bestias del abismo y lo terribles que eran. El lugar de supervivencia más allá del mar de niebla es la tierra de la vida. También es el lugar de supervivencia de casi todos los seres vivos del abismo, excepto las bestias del abismo. Sin embargo, aunque sea una tierra de vida, sigue habiendo polvo del abismo. Solo que es mucho más fino que el mar de niebla. Por lo tanto, esta tierra de la vida es solo lugares para los vivos. La existencia polvo del abismo hace que la vida de los seres del abismo sea extremadamente corta, por lo que tienen que cultivar desesperadamente para combatir el polvo del abismo con un cultivo superior. Obviamente, sin un refugio adecuado, el niño más pequeño nacido en el polvo del abismo morirá casi con toda seguridad antes de tiempo. ¿Refugio? Yun Che movió las cejas. Kibu Yao no lo explicó directamente, y continuó. En la tierra de la vida del abismo, existe un lugar que está casi completamente aislado del polvo del abismo. Ese es el núcleo, los 6 reinos divinos en la tierra de la vida. Los reinos divinos, Yun Che levantó los ojos, su extraña luz temblaba. ¿Su gobernante, es un dios verdadero? Kibu Yao asintió lentamente ante el rostro tembloroso de Yun Che. Los reinos divinos de los 6 abismos están gobernados por dioses verdaderos. Eso es, los dioses verdaderos que solo existieron en la antigüedad y que deberían haberse extinguido eternamente, están ahí abajo. Yun Che tomó aire en secreto y dijo con voz profunda. ¿Cuántos dioses verdaderos hay en el abismo? Los 6 grandes reinos divinos están gobernados por un dios cada uno, excepto un reino que tiene gemelos sentados al frente, así que hay 7 dioses verdaderos en total. La barrera abierta por el poder del nivel de los dioses verdaderos puede albergar a todo el reino divino en un vasto reino libre de polvo del abismo. Este último refugio, que solo pertenece al reino divino, se llama gracia divina. Así, aquellos que nacen en un reino divino están protegidos de la invasión del polvo del abismo bajo la gracia divina siempre que no salgan de las tierras más allá del reino divino. Sin embargo, el alcance del refugio de la gracia divina no puede ser infinito. Entrar en un reino divino es un lujo al que la mayoría de los seres menores no pueden aspirar en su vida. Y dentro de un reino divino, los inútiles son expulsados. Los reinos y clanes que están fuera del reino divino también están tratando desesperadamente de acercarse a un reino divino, doblando sus rodillas para subordinarse al reino divino, y pagando un alto precio cada año a cambio de una cantidad limitada de gracia divina. En pocas palabras, Kibu Yao ya había explicado el cruel e incomparable entorno de vida y las leyes de supervivencia en el abismo. Entonces, ¿qué es la tierra pura? Preguntó Yun Che. La tierra pura es el único lugar en todo el abismo donde no hay necesidad de interferir y no hay polvo del abismo en absoluto. La voz de Kibu Yao hizo una ligera pausa, y luego su voz se agudizó un poco. Esa es la existencia más sagrada en las creencias de todos los espíritus del abismo, y es el lugar donde reside el Señor del abismo, el Emperador del abismo. Capítulo 1967. El misterioso Emperador del abismo. Emperador del abismo, si hubiera oído hablar de este título antes, a Yun Che no le hubiera importado en absoluto. Había innumerables reinos estelares, razas y países de todos los tamaños en el mundo, y naturalmente había innumerables emperadores y emperatrices, pero todos ellos estaban por debajo de él, el emperador Yun. Ahora, sin embargo, estas 2 cortas palabras tenían un poder opresivo sin igual. En las leyendas del abismo, el aire de la tierra pura está libre de toda suciedad, es tan puro que casi puede purificar el alma. La tierra pura tiene todo tipo de flores y plantas que crecen por todas partes, con 1000 formas y colores. El cielo de la tierra pura es azul pálido, y se puede ver la forma de cada nube. Yun Che. La voz de Kibu Yao se volvió sensual y lenta.
La tierra pura, para las criaturas del abismo, es la más sagrada del mundo, el santuario supremo que solo pueden mirar y aspirar toda su vida, pero nunca se atreven a esperar. Pero el lugar sagrado que miran no es, en nuestro mundo, más que un lugar ordinario. La palabra abismo se había convertido ahora en la pesadilla más aterradora a los ojos de todos en el reino de los dioses. Pero nadie sabía que las cosas más ordinarias y comunes que tenían en sus vidas eran los mayores deseos de la gente del abismo. Tierra pura eterna, estas son las 3 palabras que Mobeichen susurró en agonía antes de que su alma se dispersara, pero eran 5 palabras que nadie en este mundo podía entender realmente. ¿El emperador del abismo, qué clase de hombre es? Preguntó Yunche. Sin embargo, ese aterrador Mobeichen era solo un sirviente con una fe devota en él. La expresión de Qibu Yao se volvió de repente extremadamente solemne, y la luz diabólica en sus ojos se volvió varios tonos más oscura. Él es el gobernante del abismo, el dios por encima de los dioses del abismo. Es el fundador del mundo del abismo. La vida en el abismo, y su existencia abarca toda la historia del abismo. ¿Toda la historia del abismo? Yunche estaba asombrado. En otras palabras, ¿el emperador del abismo ha existido desde el principio de los registros del abismo? Así es. Qibu Yao asintió ligeramente. El comienzo del mundo del abismo fue cuando el emperador del abismo utilizó su gran poder y un arma profunda especial para abrir el primer lugar de vida en el abismo y reunir a los supervivientes que también estaban en el abismo. Más tarde, a medida que las leyes del abismo se rompían y el aura del caos primordial se derramaba rápidamente, el aura de destrucción en algunas zonas del abismo se hacía cada vez más fina, y el hábitat construido por el emperador del abismo se hacía cada vez más grande, y había cada vez más supervivientes. Hasta que con el paso de los largos años la estabilidad relativa, la reproducción y la herencia comenzaron a existir en el actual mundo del abismo. Yunche murmuró, los que sobrevivieron. Exactamente. Dijo Qibu Yao. Los supervivientes originales del abismo fueron los dioses y diablos que cayeron en el abismo por diversas razones en el pasado lejano. Sin embargo, el entorno del abismo era mucho más cruel que ahora, y los dioses verdaderos y los dioses diabólicos solo pudieron sobrevivir durante un corto período de tiempo. Más tarde, el área de la Tierra de la Vida se expandió gradualmente, y el aura de destrucción se hizo cada vez más delgada, pero no cayeron más dioses verdaderos y diablos verdaderos porque la viciosa guerra entre dioses y diablos había terminado para entonces, y no había más dioses verdaderos en el mundo actual. Hoy, los dioses verdaderos que existen en el abismo son las criaturas originales nacidas en el abismo. Los dioses verdaderos y los dioses diabólicos que crearon el mundo del abismo han caído todos hace mucho tiempo, excepto el emperador del abismo. Yunche preguntó con voz profunda. Como sirviente cercano del emperador del abismo, Mobeichen debe tener el conocimiento más profundo del emperador del abismo, al igual que su nombre, ¿verdad? Sin embargo, Qibu Yao negó con la cabeza. El emperador del abismo no tiene nombre, o mejor dicho, nadie ha sabido su nombre. Yunche. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Entre las percepciones de todos los seres del abismo, y entre los registros del abismo por antiguos que sean, el emperador del abismo siempre ha sido el emperador del abismo, y ningún otro nombre. Por no hablar de los caballeros del abismo, incluso los 4 emisarios divinos de la tierra pura, que son los más cercanos a él, nunca supieron cuál era el verdadero nombre del emperador del abismo y nadie se atrevió a preguntar. Parece que, para el emperador del abismo, eso es un gran tabú. Olvídalo, no importa. Dijo Yunche. De hecho, podría decirse que el nombre del emperador del abismo no importaba, y lo que era seguro era que su identidad debía ser la de un dios verdadero de la antigua era. Qibu Yao dijo. Los dioses y diablos que cayeron en el abismo están todos extinguidos, pero el emperador del abismo, el fundador del abismo, ha sobrevivido hasta hoy. No hay duda de que su fuerza está muy por encima de la de los dioses y los diablos ordinarios. Así que su posición entre los dioses debe haber sido bastante alta en ese entonces también. Más tarde, comprobaré los antiguos registros de los dioses que cayeron en el abismo. El número de dioses superiores que fueron enviados al abismo debe ser muy escaso, así que no será muy difícil averiguarlo. Yunche pensó de repente en la pregunta más crucial. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el emperador del abismo inició el mundo del abismo? Este tiempo es la duración de la historia del abismo, y las crónicas del mundo del abismo deberían tener un registro claro de ello. 3 millones de años. Qibu Yao respondió.
Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Esta vez estaba completamente fuera de las expectativas de Yunche. Hace 3 millones de años, la batalla de los dioses y los diablos ni siquiera había comenzado. Tal y como la diosa antigua había predicho, el colapso de las leyes del abismo había comenzado hace mucho tiempo, y el impacto de la guerra de dioses y diablos había acelerado enormemente la transformación del abismo. Fue alrededor del momento en que Hye-Yuan fue expulsada por Moe, y fue lanzada más allá del caos primordial. Hye-Yuan y los dioses diablo bajo su mando fueron capaces de sobrevivir en el caos exterior durante tanto tiempo gracias al espacio separado que el perforador del mundo abrió fuera del caos primordial. Aún así, Hye-Yuan, por muy poderosa que fuera, seguía estando tan dañada como un espíritu maligno. Los dioses diablo bajo su mando fueron diezmados aún más, y los que sobrevivieron no solo tenían almas diabólicas retorcidas, sino que también les quedaban muy pocos años de vida. Sin embargo, el emperador del abismo logró sobrevivir en ese abismo de destrucción, que seguía siendo extremadamente fuerte hasta ahora. Sin embargo, reflexionó Qiwu Yao, este tiempo solo puede servir de referencia. Porque puede no coincidir exactamente con los 3 millones de años que percibimos. ¿Por qué? Porque en el abismo existe un extraño fenómeno llamado marea negra del tiempo. ¿Marea negra del tiempo? Era la primera vez que Yunche escuchaba estas palabras. Si se tratara de una mancha espacial, podría haber sido capaz de hacer algunas generalizaciones. Pero cuando se trataba del tiempo, era un reino que Yunche nunca había tocado antes. Qiwu Yao explicó. El flujo del tiempo es eternamente suave y uniforme, y no está sujeto a ninguna interferencia externa. Esta debe ser también una de las leyes básicas dadas al mundo por la diosa ancestral en el momento de la creación. Pero, tal vez porque se desprende de la ley dada por la diosa ancestral, la rueda del tiempo del abismo, que no es suave en su rotación, se vuelve rápida de veces y lenta otras, como una marea que fluye y refluye a veces. En pocas palabras, significa que el flujo del tiempo en el abismo gira periódicamente entre demasiado rápido y demasiado lento. Yunche reflexionó brevemente y dijo. Si ese es el caso, los 3 millones de años del abismo no deben ser exactamente iguales a los 3 millones de años de nuestro mundo. La diferencia no debería ser demasiado grande. Además, el flujo del tiempo, ya sea rápido o lento, no es percibido directamente por los seres que lo habitan. Por lo tanto, ¿no cuenta realmente? ¿Quieres decir que no parece que merezca la pena preocuparse por ello, verdad? Dijo Qiwu Yao. Yunche no asintió y frunció el ceño, esperando a que ella continuara. Había entrado 2 veces en la perla del cielo eterno, donde el flujo del tiempo era mucho más lento que en el mundo exterior, pero mientras estuvo allí no percibió ninguna anomalía psíquica. Al contrario. Dijo Qiwu Yao. Cuando pienso en la gran guerra de los dioses y diablos de la antigüedad, el mundo entero cambió drásticamente, y el espacio se rompió de innumerables maneras, pero la rueda del tiempo continuó sin una sola desviación. Para el tiempo, uno de los órdenes mundiales más fundamentales. Si no tuviera el alma del diablo Nirvana, habría tenido el mismo conocimiento que tú sobre la marea negra del tiempo del abismo. Pero, las 3 palabras marea negra del tiempo son las que le han dado a mi alma diablo un gran impulso. Porque un mundo en el que incluso la rueda del tiempo empieza a ser caótica significa, que todo el orden está a punto de colapsar. Yunche. Además, la marea negra del tiempo del abismo es cada vez más grave. Inicialmente, la marea negra del tiempo fluía una vez cada varios miles de años, y tanto la ralentización como la aceleración eran mínimas. Desde entonces, el ciclo se ha acortado cada vez, y el flujo y reflujo ha aumentado. El último ciclo de la marea negra del tiempo solo duró 100 años, y el flujo y reflujo fue una espantosa decena. Así que eso es lo que pasó. Yunche susurró. La marea negra del tiempo, que no deja de crecer, ha hecho que el emperador del abismo se dé cuenta de que el orden del mundo del abismo está al borde del colapso, por lo que está buscando una forma de regresar a este mundo a toda costa. Qiwu Yao continuó. Pero también, como dices, por muy anormal que sea el flujo del tiempo, los seres que lo habitan no podrán percibirlo. Por lo tanto, el concepto del resbalón del tiempo es muy poco conocido, e incluso cuando se conoce, poca gente se da cuenta realmente de la catástrofe que hay detrás. Tras un largo silencio, Yunche dijo. ¿Qué más? Qiwu Yao dijo. Lo que he obtenido de Mobeichen es principalmente el conocimiento básico sobre el mundo del abismo.
Pero sobre Mobeichen, hay algo sobre él que quizás quieras escuchar. El tono de Kibu Yao bajó la velocidad. Sus asuntos no eran importantes en sí mismos, pero su vida es un microcosmos de los muchos seres del abismo. Sin esperar la respuesta de Yun Che, Kibu Yao relató. Mobeichen nació en el seno de una familia de clase media en un país sin dioses, y su padre era un anciano de su familia. Aunque sus orígenes eran muy superiores a los de los seres ordinarios, nació en el fino polvo del abismo y creció bajo la cuidadosa protección de sus ancianos, ya que un reino sin dioses no tenía gracia divina que lo protegiera. El cruel entorno creó una cruel ley de supervivencia, y él mostró un gran talento desde muy joven, lo que le proporcionó los mejores recursos y el mejor refugio, mientras que sus hermanos y hermanas fueron abandonados uno a uno y murieron jóvenes en el polvo del abismo. A los 100 años, quedaba menos del 30% de sus compañeros de clan de la misma generación que él. Más tarde, creció lo suficiente como para resistir el polvo del abismo con su propia fuerza, y con las esperanzas de todo su clan, se propuso el elevado objetivo de convertirse en un caballero del abismo de la tierra pura. Para templarse, había estado en la arena del abismo y había entrado en el mar de niebla. Cuando fue lo suficientemente fuerte, dejó a su familia, a su mujer y a sus 2 hijas, y se fue a la tierra pura con un caballero del abismo que le presentaron. Las pruebas y los exámenes para convertirse en caballero del abismo fueron brutales, y finalmente perseveró durante los 5 años de pruebas para convertirse en un verdadero caballero del abismo. Pero cuando regresó a su hogar en la gloria, su familia había creído erróneamente el rumor de que había muerto en las pruebas de la tierra pura 3 años antes, por lo que su esposa e hijas abandonaron el refugio. El nivel de cultivo de su esposa solo estaba en el reino del rey divino, y apenas podía protegerse a sí misma, y apenas podía proteger a sus 2 hijas. Las 2 hijas solo tenían 20 años, y su cultivo era aún más débil. 3 años después de dejar el refugio, cayeron gravemente enfermas y sus vidas fueron paralizadas por el polvo del abismo, y ambas perecieron medio mes antes de su regreso. Su esposa, después de enterrar a sus 2 hijas, también quedó devastada y se suicidó. Mobeichen volvió a casa con el corazón lleno de alegría y gloria suprema, solo para encontrarse con una tragedia de pesadilla. Ni siquiera tuvo tiempo de decirle a su esposa e hija que se había convertido en un noble caballero del abismo. Yunche se burló. Eso es realmente lamentable y patético. Una persona que tiene la capacidad de convertirse en un caballero del abismo, su vida sigue acompañada de una tragedia tan miserable. Uno puede imaginar en qué clase de purgatorio luchan los seres supervivientes del abismo, o tal vez, ya están acostumbrados. Es incluso 1000 veces peor que estar en el norte. Y en este intento de poner un pie en el mundo actual, Mobeichen tomó la iniciativa de convertirse en pionero, y lo hizo con la intención de una muerte segura. Para todos los pioneros anteriores, una gran parte de ellos cayó en el fracaso, y los pocos que sobrevivieron fueron todos arrojados al abismo. Capítulo 1968. Espejo extraño. Los ojos de Mobeichen eran siempre fríos y vacíos, como si su cuerpo solo llevara la gloria de ser un caballero del abismo. Sin embargo, desde el punto de vista de la gente del mundo actual, era imposible sentir piedad por él. En este momento, Yun Che también hizo la pregunta cuya respuesta más deseaba. El campo de fuerza del abismo es tan aterrador que incluso detuvo a Hye Yuan a mitad de camino. ¿Qué método utilizó el abismo para enviar a estas personas a través del campo de fuerza al reino Dios del comienzo absoluto? Kibu Yao reunió brevemente sus pensamientos y dijo. En esencia, en realidad fue una perforación espacial. ¿Perforación espacial? Yun Che comprendió al instante. Así que es eso. La emperatriz diablo de la aniquilación celestial era un emperador diablo por encima de los dioses diablo, e incluso ella tenía miedo del campo de fuerza, así que ¿cómo podrían resistir los dioses verdaderos del abismo? Aquellos que fueron enviados desde el abismo al reino de Dios del comienzo absoluto no pasaron por el campo de fuerza, sino que fueron transportados a través del espacio. Por la percepción que te dejó la emperatriz diablo de la aniquilación celestial, debes conocer bien el estado actual del pasaje del abismo. Las leyes de su existencia actual están completamente fuera del sentido común y la percepción, y ese campo de fuerza extremadamente poderoso es capaz de distorsionar y destruir fácilmente cualquier forma de interferencia externa. Ciertamente será extremadamente difícil atravesar el espacio del pasaje del abismo. Yun Che estaba totalmente de acuerdo con las palabras de Kibu Yao.
El espacio del pasaje del abismo era demasiado grande para que incluso el perforador de mundos de Jie Yuan, al que le quedaba un poco de poder, pudiera atravesarlo fácilmente. De lo contrario, Jie Yuan, que tenía el perforador del mundo en su cuerpo en ese momento, no habría retrocedido con decisión. Entonces, ¿qué método utilizaron para atravesar con éxito el campo de fuerza del pasaje del abismo? Yun-che bajó las cejas y se quedó mirando. Qibu Yao dijo lentamente. Como dije antes, el comienzo del mundo del abismo fue cuando el emperador del abismo construyó la primera tierra de la vida del abismo con gran poder y un misterioso artefacto profundo. Ese misterioso artefacto profundo era un artefacto profundo espacial. En aquel entonces, el polvo del abismo era tan denso que el mantenimiento de la tierra de la vida tenía que depender en gran medida de ese artefacto profundo espacial, provocando que finalmente se agotara en la larga liberación de energía hasta superarlo. En ese momento, el polvo del abismo en muchas áreas del abismo ya estaba sustancialmente debilitado, y el mantenimiento de la tierra de la vida ya no necesitaba depender forzosamente de ese artefacto profundo espacial. Ese artefacto profundo espacial también cayó en un largo silencio debido al consumo excesivo, antes de recuperarse lentamente en el desarrollo y la herencia del mundo del abismo. Entonces, dijo Yun-che, lo que usaron fue este artefacto profundo espacial del emperador del abismo. Así es. Qibu Yao asintió ligeramente. El emperador del abismo ha estado intentando atravesar el pasaje del abismo con este durante mucho, mucho tiempo. Cada vez que el poder de ese artefacto profundo espacial se restablecía por completo, reunía el poder de sí mismo y de todos los dioses verdaderos del abismo para abrir un canal espacial que intentaba atravesar hacia el reino de Dios del comienzo absoluto. Ese extraño y poderoso artefacto profundo espacial se combinó con el poder de todos los dioses verdaderos del abismo y finalmente penetró el campo de fuerza del abismo. Pero ese aterrador campo de fuerza también distorsionaba el paso del espacio de forma muy significativa. Así que lo intentaron una y otra vez, fracasaron una y otra vez, y se ajustaron una y otra vez. El campo de fuerza del abismo es constante, y mientras uno pueda tener éxito una vez, siguiendo el camino del paso esta vez, puede tener éxito cada vez después. Las entrañas de Yun-che se revolvieron. Con cada intento, el poder de ese artefacto profundo espacial se agotará y su recuperación será extraordinariamente lenta. Al principio, tardó varios miles de años en recuperarse por completo. Pero más tarde, parece que el emperador del abismo encontró una forma de restaurar su poder, y se recuperó cada vez más rápido. En este momento, solo tardará 50 años en recuperarse por completo. En otras palabras, la mirada de Qibu Yao se fijó en los ojos de Yun-che. Dentro de 50 años, el canal espacial que lleva del abismo al reino de Dios del comienzo absoluto se abrirá de nuevo. En ese momento, ya no serán los pioneros los que desciendan. 50 años, las manos de Yun-che se apretaron lentamente y sonrió ligeramente. Ese es realmente un número que hace que los corazones de la gente se enfríen. No. Las palabras de Qibu Yao empujaron el ya congelado corazón de Yun-che a un charco de hielo. ¿Has olvidado la marea negra del tiempo del abismo? Ahora mismo, el abismo está en el período de la marea alta del abismo. El período de la marea alta actual es 10 veces mayor que la tasa de aumento del tiempo. Es decir, 50 años en el abismo, convertidos a nuestro mundo, solo son 5 años. Clac, clac. Yun-che se levantó lentamente, con un sonido gutural de huesos desalineados entre sus dedos. Su expresión parecía sombría, parecía confundido, y no dijo una palabra durante mucho tiempo. 50 años era un período de tiempo corto en la historia, y era poco probable que algo hubiera cambiado a cualquier nivel. Por muy impotentes y desesperados que estuvieran contra Mobei Chenoi, seguirían igual de impotentes y desesperados dentro de 50 años. Y 5 años eran solo un chasquido de dedos para el mundo. Qibu Yao también se levantó y le sujetó suavemente el brazo, de nuevo sin hablar, solo observándole en silencio. En el espacio silencioso resonaban los confusos y violentos latidos del corazón de Yun-che. Después de un largo rato, los labios de Yun-che finalmente se abrieron y cerraron lentamente. La fina aura del caos primordial determina el límite superior de este mundo. Aunque fueran 5.000 años, 50.000 años, no podría haber ningún cambio cualitativo. 50 años, 5 años, ¿qué diferencia habría? Su tono era tranquilo, y cuando llegó al final de su frase, su mente se calmó. Parecía que había que tomar una decisión inmediatamente.
Mientras sus ojos se volvían, Yun-che continuó preguntando. ¿Qué es exactamente ese artefacto profundo del espacio del emperador del abismo? No lo sé. Kibu Yao negó con la cabeza. Pero Mobe-ichen, que era un pionero esta vez, pareció vislumbrar una vaga silueta mientras era enviado al pasaje del abismo. Al parecer, era un espejo de forma extraña. ¿Espejo? Cuando esas palabras cayeron, los ojos de Kibu Yao se desviaron de repente y un dolor agudo y punzante surgió del interior de su mar del alma. Dejó escapar un gemido e inconscientemente se llevó la mano a la frente. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Yun-che se apresuró a sujetar su muñeca de jade. ¿Qué pasa? El brazo de Kibu Yao bajó lentamente, sus ojos diabólicos vacilaron ligeramente, sus labios algo perdidos en sus pensamientos mientras susurraban. Espejo, espejo. Yun-che susurró. ¿En qué has pensado? Kibu Yao cerró los ojos y los volvió a abrir lentamente después de un rato. Mi alma del diablo Nirvana reaccionó de repente de forma anormal y tan violenta. El artefacto profundo del espacio, un espejo, susurró. Debe haber una correlación entre el alma del diablo Nirvana y ese espejo. Una mirada de dolor reapareció en el rostro de Kibu Yao. El alma del diablo Nirvana que llevaba era solo una pequeña hebra, y los antiguos recuerdos que contenía estaban extremadamente fragmentados y vagos. El artefacto espacial con forma de espejo, que causaba una reacción tan violenta en un alma diablo tan fragmentada era obviamente algo que era extremadamente importante en los recuerdos del emperador del diablo Nirvana. Intentó desesperadamente perseguirla, pero aparte del intenso dolor de su alma diabólica, fue incapaz de conseguir la más mínima concreción en su memoria. Muy bien, deja de pensar en ello. Yun-che dijo suavemente. Tu alma diabólica que fue herida por Mobe-ichen aún no se ha recuperado del todo y no debería moverse violentamente. Sí. Kibu Yao no insistió más. Primero te informaré del patrón general del actual mundo abismo. No es necesario que hagas eso primero. Yun-che dijo. Deberías descansar un tiempo, y luego decirme cuando tu alma diabólica se haya recuperado por completo. Cuanto más sé, más difícil es que mi mente esté destinada a estar en paz. Sus ojos miraron el pasaje, mientras tanto, resulta que voy a hacer algo que tengo que hacer, y de paso, pensar claramente en cada paso que voy a dar a continuación. El aire era delgado y frío, y se retorcía con una ligera incomodidad y confusión. Yun-che apartó la mirada del mundo bajo sus pies, pero no quería pensar en la agitación que se estaba produciendo en ese momento. Extendió la palma de la mano y observó con asombro la mancha de sangre que tenía en ella. Durante estos días de silencio, sus heridas habían mejorado considerablemente, pero su cuerpo seguía cubierto de horribles cicatrices. Cada vez que pensaba que su vida volvería por fin a la paz y la tranquilidad, siempre le seguía una catástrofe mayor. Tal vez esta era la vida a la que estaba destinado. Padre. Yun-uxin se acercó con pasos suaves y le miró con preocupación. Yun-che no le devolvió la mirada y una suave voz salió de su boca. Uxin, quiero salir a dar un paseo, ¿me acompañas? De acuerdo. Yun-uxin asintió de buena gana. Padre, ¿a dónde quieres ir? Después de un largo momento de silencio, Yun-che finalmente habló. A la casa de Shue. Atravesando la formación profunda espacial, Yun-che y Yun-uxin llegaron al reino del mar azul. La perla divina del mar azul estaba eternamente aniquilada, y el reino del mar azul de las 10 direcciones, condenado a no tener futuro, estaba envuelto en una atmósfera incomparablemente apagada. Hasta donde alcanzaba la vista, incluso los guardias del mar azul, que estaban dispersos por todo el lugar, parecían tener el alma fuera de ellos, con los ojos profundamente vacíos. Sintiendo su aura, Kang Shue se acercó rápidamente, acompañado por Ruiei, que nunca estaba lejos. Esposo, ¿aún no te has recuperado de tus heridas? Solo llama a Shue si necesitas algo, ¿cómo puedes venir aquí en persona? Sus ojos barrieron con hambre el cuerpo de Yun-che, y solo cuando estuvo segura de que su aura estaba bien, finalmente se calmó. No te preocupes, tía Shue, lo mejor de mi padre es su resistencia. Yun-uxin sonrió y dijo con alivio. Aunque se esforzó por ocultarlo, Yun-che vio con una sola mirada la tristeza y el dolor que desbordaban el corazón y el alma de Kang Shue. Shue, susurró, ¿dónde está enterrado tu hermano? Kang Shue sacudió suavemente la cabeza. Antes de morir, dijo más de una vez que sería aburrido quedarse en un solo lugar después de su muerte.
Prefería dispersarse por el océano y recorrer el mundo con las olas. Así que mi hermano no entró en la tumba. Sus huesos están ahora vagando por el principio del mundo. Las cosas que dejó atrás también se han ido con el océano, como él deseaba en vida. Los labios de Yunche se movieron ligeramente. Kang Shue continuó. Antes de que mi hermano mayor muriera, nos dejó a mí y a todos los dioses del mar una brizna de su alma, diciendo que, en última instancia, era un pecador imperdonable de la línea de sangre del mar azul, por lo que no había necesidad de que dejara sus cosas en el mar azul. Kang Shue ladeó ligeramente los ojos e hizo lo posible por contener las lágrimas que estaban a punto de brotar. Todo, según el deseo de mi hermano. Como antiguo emperador dios del mar azul, no dejó huesos, ni tumba, ni lápida. Qué triste, pero qué elegante y desenfadado. Yunche se quedó brevemente aturdido, y luego sonrió. Digno de él. Kang Shue dijo. Si mi esposo quiere visitar al hermano mayor, con esto en mente, es una gran bendición y una gran gracia para mi hermano mayor. No, Yunche suspiró suavemente, el mundo tuvo suerte de tenerlo, Kang Shitian. Sin él, no habría podido estar aquí. Kang Shue cerró lentamente los ojos. Con esta palabra de mi esposo, mi hermano, no tendrá remordimientos en la muerte. Yunche sacudió la cabeza. ¿Cómo puede importarle realmente lo que digan los demás? Del mismo modo, ¿cómo podría importarle los rituales de culto que están relegados al mundo mundano? Kang Shue miró a los ojos de Yunche y susurró. Esposo, la mirada que tienes ahora mismo le dice a Shue que has tomado una decisión muy importante. Yunche miró fijamente sus hermosos ojos que contenían la infinita suavidad del mundo. He decidido ir a un lugar al que debería haber ido. Interrogación de cierre. Yun Uxin levantó los ojos con una mirada de desconcierto. Los labios de Kang Shue se separaron ligeramente y dejó escapar una suave voz que parecía soñar el abismo. Yun Uxin dejó escapar un suave grito y su pequeña mano agarró de repente la manga de su padre. Yunche asintió, las comisuras de su boca se volvieron con una leve sonrisa. Seguro, con lo inteligente que eres, es difícil escapar de lo que estoy pensando en mi corazón en tus ojos. Capítulo 1969, es difícil predecir las estrellas y la luna después de esta visita. 1. Fueron los ojos de mi marido los que me lo dijeron todo. La voz de Kang Shue era suave, pero sus ojos acuosos ondulaban silenciosamente con inquietud. El abismo de la nada. Ruiji exclamó sorprendida, pero allí. El abismo de la nada, se inscribe con la nada absoluta y la muerte en la percepción de las personas del reino de Dios. Cuanto más alto era el nivel, más se sentía uno de esa manera. Yunche dijo. La emperatriz Diablo se ha apoderado de algunas percepciones y recuerdos de Mobeichen. Por debajo del abismo de la nada, hay efectivamente otro mundo. Caer en el abismo de la nada no significa que uno esté destinado a morir, sino que caerá en este mundo llamado abismo. Yunche lo explicó clara y brevemente, pero tanto Kang Shue como Ruiji comprendieron profundamente que esa verdad que trascendía la percepción a menudo significaba una verdad aterradora que también trascendía la percepción. Pero, incluso si, en efecto, se pudiera llegar a ese mundo a través del abismo de la nada. Un Mobeichen ya es tan aterrador, y cuando llegues allí, ¿no? La voz de Ruiji tembló ligeramente, y fue aquí cuando finalmente se dio cuenta de que se había excedido en su ansiedad, así que bajó apresuradamente la cabeza y se calló. Kang Shue miró de reojo a Ruiji y dijo, si el marido tiene esos pensamientos, ya debe tener el corazón puesto en ello. Yunche extendió su mano, y la losa de piedra dejada por el dios maligno se presentó a Kang Shue frente a sus ojos. Las artes secretas del dios maligno se derivan de leyes prohibidas, y también es un poder prohibido, no está dentro de las reglas del Dao celestial, y más aún, no es comparable a ninguna otra técnica profunda mundana. Si consigues todas las semillas elementales, puedes convertirte en un maestro divino mortal, y aunque no estés en el reino de los dioses, puedes liberar el poder del reino de los dioses. Todos los dioses y diablos han perecido, y el orden del mundo se ha derrumbado. Si se renueva el poder del reino de Dios, se producirá una confusión en el nuevo orden, que afectará a todos los espíritus mortales y, si el corazón es perverso, será un gran desastre para el mundo. Por lo tanto, la semilla de la tierra fue lanzado en las profundidades del abismo, para ser extinguido del mundo para siempre.
Si consigues todas las semillas elementales, podrás liberar el poder del reino de los dioses. Kang Shue recitó con ligereza estas palabras, sus ojos acuosos levantaron de repente un aura extraña. ¿Estas son las palabras que dejó el antiguo dios maligno? Así es. Guardando la losa de piedra, Yunche dijo con cara seria. Las venas profundas del dios maligno que llevo hoy no están completas, y me falta una semilla elemental. Esta semilla fue arrojado al abismo de la nada por el dios maligno antes de fallecer. Esta es también la razón por la que no puedo llegar al reino maestro divino sin importar qué. Y sí, en lugar de morir, cayendo en el abismo de la nada, soy capaz de entrar en el mundo llamado abismo. Tal vez, podría encontrar esa semilla elemental allí y completar mis venas profundas del dios maligno. Así, Yunche levantó la mano, sus ojos reuniendo una aura oscura. También poseería el poder del reino de los dioses. Llevo la doble herencia del dios de la creación y del emperador diablo, mi crecimiento, mi final, debería superar a cualquier ser vivo de este mundo, incluso del abismo. Kang Shue miró a Yunche y dijo suavemente sí. Mi marido, no importa en qué mundo esté, debe estar por encima de todos los seres vivos de todos los mundos. Sin embargo, Yunche sacudió suavemente la cabeza en este punto, aparentemente sonriendo para sí mismo. Aunque esto es cierto, hay demasiadas incertidumbres en esto. Así que, Shue, me gustaría escuchar tu consejo. Después de un largo silencio, Kang Shue dijo. ¿Cuándo te vas a ir, esposo? Dentro de 10 días, respondió Yunche. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Yun Wuxin oscilaron dramáticamente, sus labios se abrieron y cerraron varias veces, y luego se mordió los labios con fuerza antes de que finalmente bajara la voz. Solo quedan 5 años hasta que el abismo vuelva a abrir el paso a este lugar. Yunche dijo lentamente esta verdad extremadamente cruel, tan cruel que simplemente no podía decirle al mundo. Por no hablar de una planificación meticulosa, no tuvo tiempo ni de dudar. Lo entiendo. La expresión de Kang Shue era tan tranquila como el agua, no mostraba ninguna conmoción, su voz seguía siendo tan suave como una leve ondulación. Esposo, ¿todavía recuerdas las palabras que dije en aquel entonces? Yunche interrogación de cierre. En comparación con la fuerza, tus ojos, que son muy fáciles de hacer que la gente sienta curiosidad y caiga, son la mejor arma. Kang Shue miró a los ojos de Yunche, tan dementes como entonces. Estas palabras, Yunche las recordaba muy bien. Cuando Kang Shue lo contó al principio, esos ojos como el océano del mar se movían con una luz brumosa y extremadamente hermosa, igual que su alma infinitamente misteriosa y profunda. Su único consejo fue este. Cuando llegue al abismo, el marido, que no tiene rival en este mundo, seguramente se sentirá solo y débil. Kang Shue narró. Y aunque creo que el camino hacia el abismo será difícil para el marido, no será imposible. Porque la fuerza de voluntad del marido es mucho más que el poder que obtendrás al crecer. Y Yunche y Yun Wuxin se marcharon, y Kang Shue palpitó mientras observaba la espalda de Yunche durante mucho, mucho tiempo. Señorita, Ruijie finalmente habló y dijo con ansiedad. Yo, estoy un poco asustada. Kang Shue sonrió. Cuando decidiste acompañarme cuando mi vida se marchitaba, no tuviste ni un rastro de miedo. Cuando te enfadaste con el marido por menospreciarme, no tuviste miedo al hablar con rabia y reprenderle. ¿Por qué tienes miedo ahora? ¿Cómo puede ser lo mismo entonces que ahora? Ruijie dijo con tristeza. La señorita por fin está sana, acaba de empezar su vida real, ¿por qué todo vuelve a estar tan mal otra vez? Miró en dirección a la mirada de Kang Shue. ¿Quién acompañará al emperador Yun cuando se vaya? Al menos la emperatriz Diablo debería estar a su lado, eso al menos hará que la gente se sienta mucho más tranquila. Kang Shue negó con la cabeza, definitivamente irá solo. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Ruijie se sorprendió. Ruijie, Kang Shue se dio la vuelta, ven a un lugar conmigo. ¿A dónde? Ruijie preguntó inconscientemente. Kang Shue sonrió con gracia. Para preparar algo delicioso y divertido para él. Ruijie se congeló. No sabemos casi nada sobre el abismo. Kang Shue dijo. Pero las 7 emociones y los 6 deseos son comunes a todos los seres en cualquier mundo, en cualquier reino, y a todos los seres. Hay muchas cosas que pueden ayudarle a hacer más amigos y atraer a más chicas mientras crece. Los hermosos ojos de Ruijie se abrieron de par en par mientras miraba la cara sonriente de Kang Shue.
Señorita, ¿realmente no está usted preocupada o asustada en absoluto? Ya tomó una decisión, ¿para qué preocuparse y tener miedo? Kang Shue todavía sonrió y dijo: para mí, la mayor preocupación es si puede llegar ileso al mundo llamado abismo después de caer en el abismo de la nada. Si puede llegar ileso, lo que ocurra después, por el contrario, no me preocupa tanto. ¿Por qué? Preguntó Ruiji, desconcertada. Qué aterrador y espantoso sería ese mundo para que tan temible forastero fuera solo un simple caballero en el abismo. Porque, mi marido, nuestro emperador Yun, solo tiene 30 años aproximadamente. Los ojos de Kang Shue estaban borrosos. ¿Quién podría creer que un hombre de 30 años, en tan solo unos pocos años, se convirtió en el emperador número 1 del reino de Dios? ¿Quién creería que un hombre de 30 años se convertiría en el emperador número 1 del reino de Dios en tan solo unos años? Estoy segura que la emperatriz Diablo ya lo ha pensado también. Al abandonar el reino del mar azure de las 10 direcciones, Yun Wuxin ya no podía mantenerlo. Tiró con fuerza de la manga de su padre, con la voz temblando por el exceso de inquietud. Padre, ¿vas a ir allí de verdad? Yun Che miró a los ojos de su hija y dijo con mucha calma: no tengo una segunda opción. Los ojos de Yun Wuxin temblaron, sin saber qué decir. Estrechó la mano de Yun Wuxin. No hay otra opción, yo tampoco estoy dispuesto. Yun Che ladeó la cabeza y dirigió sus ojos al tenue cielo. Wuxin, os tengo a todos a mi lado. Detrás de mí, hay incontables seguidores. Bajo mis pies, hay incontables sumisos y adoradores. Pero en realidad, inconscientemente, siempre he sentido que estoy solo. La herencia del emperador Diablo y del dios de la creación me hizo despreciar inconscientemente todo a nivel cognitivo. Especialmente después de convertirme en emperador Yun, estaba solo en la cima, y todo era humilde e insignificante. Padre ya tenía las calificaciones, y todo, también, es lo que padre merece. Yun Wuxin dijo. Yun Che sonrió débilmente. Tal vez a los ojos de cualquiera, esto es cierto. Y con ello llega el conocimiento de que, puedo hacer todo lo que otros pueden hacer. Si ni siquiera yo puedo hacerlo, entonces nadie en el mundo puede hacerlo. Por ejemplo, ante esta repentina calamidad del abismo, pensé que si incluso yo estaba tan mal, entonces el mundo ya no tendría ninguna esperanza. Ya no habría esperanza. Me equivoqué. La mirada de Yun Che se hundió mientras observaba el espacio ilimitado bajo sus pies. Este mundo nunca ha sido solo mío. Su destino, también, nunca ha sido solo mío para decidir. Sin la ayuda de Yan Yi, Yan Er, Yan San y los dos ancianos Qianye, ya habría muerto a manos de Mobe Ichen. Sin el poder divino espacial de Mei Jin, ni siquiera podría haber escapado. Sin Kang Shitian y Huo Poyun, con mi fuerza, solo podría haber terminado en la situación más desesperada. Incluso, sin la emperatriz Diablo, llevando el nombre del emperador Yun, no tendría la capacidad de controlar este mundo en absoluto, y solo podría dejar que todo se balanceara en un largo período de caos y malestar. No, no es así. Yun Wuxin agarró la mano de su padre y sacudió la cabeza con fuerza. En este mundo, hay realmente demasiadas cosas que solo un padre puede hacer, y solo padre está más cualificado para convertirse en emperador. El corazón de esta calamidad también es tuyo. No tienes permitido negarte a ti mismo de esta manera. ¿En qué estás pensando? Yun Che extendió la mano y frotó la parte superior de la cabeza de su hija y dijo con una sonrisa: ¿cuándo me he negado a mí mismo? Tu padre es el mejor del mundo, nadie puede negarlo. Simplemente he vuelto a entender algo que debía haber entendido. Yun Wuxin se apresuró a proteger su pelo, que estaba a punto de ser frotado, y murmuró: ya no soy una niña. Yun Che continuó. Y el que más me conmovió fue Kang Shitian. A los ojos del mundo, era un hombre grosero y temerario, el más solapado e indigno de un emperador. Antes de la catástrofe, se balanceaba de un lado a otro y era el primero en someterse. Durante los años que estuvo bajo mi mando, el título que más se le dio en boca del mundo fue el de perro faldero sin carácter. Y nunca utilizaría el poder del mar azure para controlar las bocas de los demás, y nunca se defendería. Porque nunca le han importado los ojos del mundo. Pero, ante la invasión del mundo exterior, los que normalmente son justos y rectos han doblado la rodilla sin luchar. Pero el sin carácter Kang Shitian, como lo llaman, utilizó su vida y el futuro del mar azure para sostener los huesos más rígidos y orgullosos de este mundo.
También hizo que innumerables personas que se enorgullecían de su arrogancia ya no tuvieran la cara de mencionar las dos palabras Kamshitian por el resto de sus vidas. Extendió la mano para sujetar los delgados hombros de su hija, su voz se aligeró. Kamshitian era un súbdito del emperador, es más, era el pueblo de este mundo, y como es así, este padre, como emperador de este mundo, debe asumir los deberes que le corresponden al emperador. Entonces, Wuxin, hija mía, sonrió. Hace tiempo que no soy digno de un buen padre, pero al menos aún tengo la oportunidad de ser un emperador decente, ¿verdad? Los labios de Yun Wuxin temblaron, y después de un rato, sus ojos se nublaron y las lágrimas corrieron por su lindo rostro. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 1970, es difícil predecir las estrellas y la luna después de esta visita. 2. Cuando la encontró a los 11 años, la abrazó y le prometió con toda su voluntad que gastaría todo lo que tuviera durante el resto de su vida para compensar lo que le debía y no dejar que se perdiera nunca más en su vida. Sin embargo, no lo hizo. Antes de regresar al reino de Dios, le aseguró con una solemnidad sin parangón que volvería poco después de que todo se arreglara, y que entonces estaría siempre a su lado, para no separarse nunca más. Pero una vez que se fue, nunca más se supo de él. Después de convertirse en el emperador Yun, le prometió una vez más, con una voz infinitamente culpable e incuestionable incluso para él mismo, que esta vez no se iría nunca más y que no dejaría que nadie le hiciera daño de nuevo. Pero ahora una y otra vez se avergonzó de la persona que menos quería avergonzarse. No puedes decir si eres un buen padre o no. Ella inclinó la cabeza hacia arriba y sollozó. Solo yo puedo decirlo. Yunche. No voy a contar todas las promesas anteriores. Su mirada miró directamente a los ojos de Yunche a través de la niebla de las lágrimas. Pero esta vez, debes volver ileso e intacto. No importa lo difícil que sea, no importa el tiempo que te lleve, debes volver. Se había esforzado por contenerse, pero las lágrimas seguían cayendo a hilos, y realmente no podía imaginar, ni se atrevía a pensar en lo que le ocurriría a su padre después de caer en aquel terrible abismo. Mientras puedas hacerlo, dijo con voz temblorosa y sollozante, palabra por palabra con fuerza. Serás el mejor padre del mundo. La respiración de Yunche se volvió rápida y desordenada, sus 5 dedos se cerraron en un ligero temblor. Yun Wuxin se inclinó hacia adelante, apoyándose con fuerza contra el pecho de Yunche. Padre, estás dispuesto a convertirte en un emperador competente. Entonces, también estarás dispuesto a convertirte en el mejor padre para mí, ¿verdad? Yunche adelantó los brazos y abrazó a su hija en silencio. Cerró los ojos y le dijo con la voz más suave al oído. Por supuesto que volveré. Porque entre este cielo y la tierra, hay un apego eterno del cual nunca me desprenderé. Yun Wuxin alargó la mano y colocó las yemas de sus dedos sobre la piedra tricolor que Yunche llevaba siempre al cuello. Cuando no quieras valorar tu vida, escucha el suave sonido de la piedra de sonido glaseada tricolor y recuerda todas las palabras que me has dicho hoy. Está bien. Yunche asintió pesadamente. Después de dejar la región divina del sur, Yunche llegó a Yun Wuxin de regreso a la estrella polar azul y aterrizó en el reino demonio ilusorio. Wuxin, sobre este asunto, ve a hablar con tu madre y tu maestra y los demás. El emperador Yun en este momento tenía una cara que no podía ocultar su aprensión. Especialmente tu tía Kaiyei, ella es la más terca, es mejor que se lo digas a ella primero. Esta vez, salir fue diferente a cualquier otra vez anterior, porque desde el momento en que cayera al abismo, sería una vida entre incontables muertes. Entendido, Yun Wuxin sonrió delicadamente y calmó el corazón de Yunche. Padre es el mejor para engatusar a las mujeres, así que asegúrate de hacerlo lo mejor posible más adelante. Yunche dejó escapar una sonrisa medio decepcionada, medio amarga. Yun Wuxin salió volando. Yunche inclinó la cabeza y miró el cielo azul sin nubes. ¿Cuándo estará su mundo, su vida, realmente en paz? Cher, has vuelto. Una voz suave y pesada sonó desde atrás. Yunche se dio la vuelta y miró a Yun Qinggong con una sonrisa en su rostro. Padre. Yun Qinggong asintió y dijo: he oído lo que pasó en el reino de Dios. Sin embargo, también comprendo que la situación real debe ser 1000 veces más siniestra que lo que me han contado. De hecho, es extremadamente peligroso. Yunche dijo. Pero lo bueno es que ya ha pasado. No ha pasado. Yun Qinggong le miró.
Para que tus ojos sean tan bajos, eso no es el final, sino solo el principio, ¿verdad? Nunca podrás engañar los ojos de un padre. Aunque ya era el emperador Yun, seguía siendo su padre. Yun Qingong se acercó y dijo con calma: si tienes algo que decir, dilo. No necesitas tener ningún escrúpulo o disimulo conmigo. Aunque sea algo que no pueda entender. Yun Che hundió los ojos durante mucho tiempo y dijo: padre, cuando tú y madre estabais en vuestro momento más difícil, ¿cómo conseguisteis manteneros tan tranquilos? ¿Tranquilos? Yun Qingong sacudió la cabeza y se rió. Sabes que lo que puede traer la calma puede no ser que todo esté bajo control, sino que puede ser la completa desesperanza. Yun Che. En aquel entonces, tu madre y yo fuimos alcanzados por un severo veneno, quedando muy poca energía y vida en nosotros. El duque Huai estaba en el poder, la familia Yun se encontraba en una interminable agitación interna y el destino de la pequeña reina demonio estaba en peligro. Cuando miro todo, lo único que veo es la palabra sin esperanza. Porque no hay esperanza, en cambio no hay miedo. Tu llegada fue un regalo celestial más allá de todos los cálculos y luchas. Extendió la mano y dio una firme palmadita en el hombro de Yun Che. Y tú, al menos, todavía tienes esperanza y la oportunidad de hacer lo mejor posible para ganar, ¿verdad? Sí, Yun Che levantó ligeramente la cabeza, al menos, aún hay esperanza. Es suficiente. Yun Qingong sonrió y dijo: determina lo que debes hacer a continuación y hazlo lo mejor que puedas. En cuanto a si el resultado será como usted desea, eso es algo que nadie puede prever realmente. Así las cosas, no hay que pensar en el futuro, solo hacer lo mejor en el presente. Piensa en ello como un viaje para romper tus percepciones y tu visión. Además, tu mayor estatus en este momento es el de emperador del mundo. Lo que vas a hacer, y lo que debes hacer, es salvar al mundo del peligro. Por lo tanto, una vez tomada la decisión, lo más importante que debes hacer es mirar hacia adelante y preocuparte por el futuro. Yun Qingong se encontró con la mirada de su hijo y le apoyó su amplia palma de la mano en el hombro. Debes creer que la gente que te rodea es mucho más fuerte de lo que crees. Al menos, tu padre es débil, pero sus hombros aún son lo suficientemente rígidos como para seguir soportando el destino de nuestra familia Yun durante al menos 10.000 años. La cara de Yun Che se movió ligeramente, y un peso se levantó en su pecho como una niebla. Padre, lo entiendo. Yun Qingong asintió, padre e hijo se sonrieron el uno al otro. En ese momento, un sonido retumbante se acercó rápidamente desde lejos, acompañado de un rápido aumento de la temperatura del aire. Yun Qingong levantó las cejas y su figura se alejó casi al instante, dejando solo las palabras. Solo puedes confiar en ti mismo en este asunto, no hay nada que pueda hacer para ayudarte, jajajaja. Boom. La pequeña emperatriz demonio cayó con una ola abrasadora maníaca que sacudió a toda la familia Yun. Región divina del este, reino del dios de la llama. La lápida de Uopo Yun fue erigida frente a la prisión de fuego del entierro de Dios. Fue aquí donde había recibido el don del espíritu del alma del cuervo dorado, y también se había dicho a sí mismo que le gustaría morir en la prisión de fuego del entierro de Dios. Sin Uopo Yun, el aura antigua y abrasadora de la prisión de fuego del entierro de Dios parecía mucho más tranquila. El palacio del dios de la llama, construido para Uopo Yun, estaba aún más muerto en este momento. Ian Wankan, Ian Huai y Uruli estaban presentes, pero el palacio donde estaban reunidos los tres patriarcas estaba llena de un silencio que hacía que las almas se hundieran. Poyun se ha ido, el dios de la llama no tiene rey. Uruli miró hacia la parte superior del palacio, sus ojos vagaban, y la imagen de Poyun siendo coronado rey en este palacio flotó en su mente. Después de que las puertas de este palacio del rey se cierren, no sé cuánto tiempo pasará antes de que la luz del cielo esté disponible de nuevo. Ian Wankan y Ian Huai permanecieron en silencio. Ambos sabían claramente que era imposible recrear el legado en el cuerpo de Uruli, e incluso, no había sido capaz de dejar un solo hijo o hija que heredara su línea de sangre del cuervo dorado. En las generaciones futuras del reino del dios de la llama, será difícil que aparezca un maestro divino. También significaba que este palacio no volvería a abrirse. Incluso si eran realmente afortunados tener otro maestro divino, era imposible que alcance la altura de Uopo Yun. La cima del reino del dios de la llama fue tan fugaz como una flor.
Sin embargo, nadie en los 4 reinos, ni siquiera 1000 generaciones más tarde, se atrevería a mirar con desprecio al reino del dios de la llama, que se encuentra repentinamente en declive. Porque lo que el rey del reino del dios de la llama había hecho florecer a costa de su prematura muerte fue la luz de la salvación. En ese momento, el sonido de unos pasos suaves y uniformes llegó desde la puerta del templo. Los 3 patriarcas no se habían percatado de la aproximación del otro lado. Solo cuando los pasos fueron claros para sus oídos, todos miraron hacia atrás con asombro, y entonces todos sus rostros cambiaron dramáticamente. Los 3 se arrodillaron al mismo tiempo. Saludos, Emperador Yun. No sabía que el Emperador Yun iba a venir, así que siento no poder darle la bienvenida. La persona que vino fue Yun Che. No estaba solo, y a su lado había una mujer vestida de rojo que nunca habían visto antes. Con la postura de un inmortal y el rostro de un sueño, hizo que sus ojos se tocaran por un momento y no se atrevieran a volver a mirar. Pero estaban seguros en sus corazones de que una mujer tan magnífica, y de pie cerca del emperador Yun, no era de ninguna manera una identidad inusual. Levántense, no hay necesidad de ser formal. Yun Che no se movió, pero un aura invisible ya había puesto en pie a los 3 patriarcas. Dirigió su mirada hacia el fondo y observó el palacio del dios de la llama que pertenecía a Uropo Yun. Era la primera vez que ponía un pie aquí. Me pregunto cuál es la razón para la llegada del emperador Yun. Ian Wankan habló. En el pasado, siempre se mostraba ansioso cuando se enfrentaba a Yun Che, pero en este momento, su actitud era bastante solemne. No hay mayor dolor que la muerte, tal y como había dicho Yun Kinggong, sin esperanza no hay miedo. Ian Huai levantó inconscientemente la cabeza, y la luz de sus ojos barrió una y otra vez a la mujer de rojo junto a Yun Che. La razón era que encima de ese vestido rojo, que era tan hermoso como una bruma roja, estaba inscrito el patrón divino del Fénix. Yun Che retiró la mirada y dijo: este gran palacio es majestuoso, y sin duda ha sido el resultado de su duro trabajo. Sería una lástima que se cerrara y empolvara. Rulie suspiró y sacudió la cabeza. Este palacio existe para el rey del reino del dios de la llama. Como no hay rey, también debería volver al silencio. De hecho, los 3 habían volcado sus corazones y sus almas en este palacio del rey del dios de la llama. En su subconsciente, después de Uropo Yun, no había nadie más digno de vivir en ella. Los 3 patriarcas no necesitan ser tan pesimistas. Yun Che dijo: solo porque el reino del dios de la llama esté sin el hermano Uropo Yun, no significa que el futuro esté completamente cortado. Los espíritus del pájaro vermellón, el fénix y el cuervo dorado que quedan en el mundo han fallecido. Poyun ha perdido su línea de sangre, y la herencia del cuervo dorado en él ha sido cortada para siempre. ¿Qué esperanza hay para el dios de la llama? Rulie dijo con voz dolorosa. Yun Che se volvió hacia su lado y, con un destello de llamas en sus ojos, levantó la barrera que protegía el cuerpo de Feng Shuer. Un aura divino de fénix puro escapó de su cuerpo, haciendo que los 3 patriarcas del dios de la llama chasquearan los ojos hacia los lados al mismo tiempo. Feng Shuer no dijo una palabra, sus hermosos ojos se convirtieron en una luz de llamas, su cuerpo brilló con una neblina roja, condensándose instantáneamente en una densa y sustancial sombra divina de Fénix, acompañada de un poderoso y fuerte grito de Fénix. ¡Chak, chak! Los 3 patriarcas soltaron simultáneamente un grito incontrolable de asombro, la luz de llamas carmesí se reflejó en sus pupilas que se dilataron instantáneamente hasta casi romperse. 3 patriarcas. Yun Che miró a los 3 que estaban totalmente sorprendidos. ¿Cómo se compara el aura del fénix en ella con el aura del cuervo dorado del hermano Poyun? Ian Huai abrió mucho la boca. La voz de Yun Che llegó a sus oídos y su cuello se volvió como si se hubiera vuelto rígido. Después de algunas respiraciones, dijo con dificultad: ella, ¿quién es ella? Su nombre es Feng Shuer. Yun Che tomó la mano de Shuer, ella es una de mis esposas. ¡Tac! Las gargantas de los 3 patriarcas se movieron violentamente al mismo tiempo, pero por suerte no se atrevieron a olvidar sus modales y se inclinaron apresuradamente. Saludos a la concubina imperial. No es necesario que los 3 mayores lo hagan. Feng Shuer dijo: es difícil para esta joven aceptar esta cortesía. Enfrentándose a los 3 que ya estaban temblando hasta el punto de la confusión, Yun Che dijo lentamente: al igual que el hermano Poyun, lo que lleva es el otorgamiento completo de un espíritu del alma del Fénix.
Los labios de Ian Huey se abrieron y cerraron continuamente, pero bajo la emoción extrema, se quedó completamente sin palabras. Su línea de sangre del Fénix y su alma divina de Fénix son nada menos que la herencia del cuervo dorado del hermano Poyun. Es solo porque ha estado viviendo en los reinos inferiores que su cultivo profundo está limitado por el nivel de los reinos inferiores. Si no hubiera sido por la muerte de Hugo Poyun, quizá nunca hubiera permitido que Feng Shuer se viera envuelta en el turbio polvo del reino de Dios.